Muy buenas a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos al Brico Rincón. Hoy, no sé si habéis apreciado algo por aquí, vamos a analizar esta bestia de los amigos de Kiditech. Se trata de una impresora 3D brutal, concretamente el modelo KidiMax 4. Así que vamos al lío. Y lo primero que vamos a hacer va a ser desempaquetar esta bestia. Bueno, como veis, el techo no me da para levantar la caja, así que voy a hacer un par de cortes para verlo, pero tenerlo en cuenta. Antes de continuar, quería parar para mencionar un par de cosas. La primera, dar mi enhorabuena a Kiditech por lo bien embalada que traen sus impresoras. Estoy convencido de que si se hubiese caído de un camión en marcha, aún así llegaría en perfecto estado. Espectacular. Por otro lado, el paso a paso nos va indicando perfectamente cómo desembalar la parte interior de nuestra impresora. No obstante, hay algunas pequeñas cositas a las que no hace mención. Lo primero, tenemos que quitar la cinta del filtro de aire interior, luego hablaremos de él. También debemos quitar la cinta de la cámara IA. Debemos quitar la cinta y la espuma de esta cavidad trasera por donde se tirará el filamento desechado. Asimismo, debemos quitar la cinta del pasacables del cabezal. Y una cosa que considero muy importante es quitar el plástico que envuelve la placa flexible de nuestra cama. Cuando iniciemos las pruebas de calibración, posiblemente la cama se caliente un poco y al estar este plástico podría derretirse y quedarse pegado. Y por último, tampoco se menciona en ningún momento la colocación de la tapa de cristal que tiene nuestra impresora en la parte superior. Ahora sí, podemos pasar a la calibración inicial. En este punto hace una doble calibración. Por una parte realiza una compensación de resonancias. La máquina ejecuta un test de vibración para autoajustarse. Esto es vital para compensar las resonancias o vibraciones de la superficie donde coloquemos nuestra impresora. De esta forma compensará estas vibraciones y reducirá las marcas por aceleración. Y ahora realizará una calibración geométrica de la cama. Va tocando con la boquilla los distintos puntos de la cama para crear una malla virtual. De esta forma, si encuentra cualquier microscópica variación de altura en algún punto de la cama, lo tendrá en cuenta a la hora de imprimir para compensarlo. Comentar que estas calibraciones que hemos visto es muy importante repetirlas siempre que movamos de sitio nuestra máquina.
Y con esto ya tenemos nuestra máquina lista. Y ahora, para terminar con todo el equipamiento, vamos a desembalar y preparar la Kiddie Box. Pero antes de hacer la instalación del Kiddie Box, quiero aclarar una cosa. Y es que cuando adquirimos el Kiddie Max tenemos dos opciones de compra. Simplemente el Kiddie Max, que nos incluye la impresora, y el Kiddie Max Combo, que incluye también el Kiddie Box. En el caso de que adquiramos simplemente la impresora, nos viene con este soporte para poner un rodillo de filamento. Se colocaría de esta forma, pondríamos aquí el rollo del filamento, meteríamos por aquí el tubo que va al extrusor y el filamento entraría por aquí. Esto, como digo, es si no adquirimos el kit combo. En caso de que lo compréis junto con el Kiddie Box, vamos a ver cómo instalarlo. Para meterlo, no sé si podéis ver que tiene ahí un conector rápido, entonces es simplemente ajustar el tubo ahí y meterlo hasta que haga clic, y de esa forma ya, aunque tiremos, no sale. Si necesitáis quitarlo en algún momento, si llevamos esta pestañita hacia arriba del todo, veis que esto sale un poquito, y si lo apretamos hacia abajo manteniendo la pestañita, hace que el conector rápido se suelte. Con respecto a la Kiddie Box, se trata de una caja secadora activa y básicamente es una maravilla para quitar toda la humedad de nuestros filamentos antes de hacer las impresiones. Y es que hay filamentos como el ASA o el PETG que son básicamente esponjas para la humedad. ¿Y qué pasa? Que si nosotros nos ponemos a imprimir directamente con esa humedad en los filamentos, lo que va a ocurrir es que cuando se caliente a las temperaturas necesarias para fundir ese filamento, ese agua va a explotar y van a quedar muchas imperfecciones en nuestras figuras. Por eso la Kiddie Box es nuestra mayor aliada contra la humedad de los filamentos. Bueno, y ahora que hemos montado todo, ¿qué os parece si vemos todas las características que hacen de esta impresora 3D una bestia? Que ya os digo que no son pocas. Para empezar, tenemos un volumen de construcción brutal de 39 por 39 centímetros y unos 34 centímetros de altura. Con esto podremos fabricar accesorios muy grandes de una sola pieza para nuestro taller. Además, cuenta con un chasis de aleación de aluminio de alta resistencia y está totalmente cerrado por una estructura de acero laminado. Además, tanto la puerta del frontal como la de la parte de arriba son de cristal templado, al igual que las dos pequeñas ventanas de los laterales. El problema de esta estructura tan robusta es su peso. Solo la impresora Kiddie Max pesa aproximadamente unos 40 kilos, unos 46 si le añadimos el Kiddie Box. No obstante, los amigos de Kiddie Tech nos han puesto un asa a cada lado para facilitarnos el transporte. Además, como ya habéis visto, tenemos una pantalla táctil de 5 pulgadas para controlar nuestra impresora. Si pasamos a su interior, esta impresora tiene un sistema Core XY. A diferencia de otras impresoras en las que las camas se mueven hacia adelante y hacia atrás, esta solo sube y baja a través de estos tubos y husillos metálicos. Esto es genial porque cuando imprimimos, en vez de mover las piezas y provocar cierta inercia hacia ellas, simplemente al subir y bajar hacen que esa inercia desaparezca. Además, estos husillos que hacen subir y bajar la cama utilizan tuercas de cero holgura. Este sistema mecánico es vital porque evita que la cama caiga por el peso de la figura ni siquiera una fracción de milímetro, consiguiendo que la primera capa esté exactamente al mismo nivel que la última. Además, con este sistema Core XY, al eliminar esas inercias, permite las altas velocidades a las que puede imprimir nuestra impresora. Concretamente, esta maravilla puede imprimir a 800 milímetros por segundo con unas aceleraciones de 30.000 milímetros por segundo cuadrado, lo cual me parece brutal. Por otro lado, mientras que las impresoras convencionales utilizan ruedas de plástico que se muevan sobre perfiles de aluminio para mover el cabezal de nuestra Kiddie Max 4 se mueve en los ejes X e Y mediante guías lineales de acero endurecido de grado industrial. Estas guías permiten que nuestra impresora imprima a grandes velocidades con una precisión constante de micras.
Además, para mover el cabezal sobre estas guías utiliza correas de 1,5 GT. Este 1,5 GT indica que entre diente y diente solo hay 1,5 milímetros de distancia. Esto, unido al ancho de nuestras correas, que es de 1 centímetro aproximadamente, se traduce en una resolución de movimiento altísima, eliminando prácticamente por completo el VFA. Ese VFA son esos ecos u ondas indeseados que aparecen en la superficie de nuestras impresiones. Con esto conseguimos que nuestras piezas salgan con un acabado superficial totalmente liso y dimensionalmente perfecto. Y antes de meternos con las características del cabezal, me gustaría hacer mención a un par de detalles interesantes. El primero se trata del filtro de aire. Consta de un sistema triple, un prefiltro G3, un EPA H12 y un filtro de carbón activado de cáscara de coco. Este filtro es muy interesante cuando utilizamos filamentos ABS o ASA en sitios cerrados, ya que sueltan vapores que no es bueno que respiremos. Por otro lado, en la parte trasera tenemos una abertura por donde caerán los restos de los filamentos. En este punto sí que he hecho en falta que haya alguna cajita que podamos acoplar para que el filamento cuando caiga no caiga al suelo. Además, en su interior cuenta con una cámara IA, pero esta no solo nos sirve para poder ver nuestras impresiones, ya sea desde la aplicación móvil o desde el acceso web, sino que tiene una doble funcionalidad extra. Gracias a su inteligencia artificial le permite detectar los espaguetis en nuestras impresiones y pararlas. De esta forma la impresión se detendrá y evitaremos un problema mayor. Y lo segundo es que le permite detectar objetos extraños en la cama de impresión. De esta forma, si lanzamos la impresión desde el ordenador y nos hemos dejado una rasqueta o cualquier otro objeto en la cámara lo detectará y parará la impresión antes de empezar. Y por supuesto nos permitirá crear los timelapse de nuestras impresiones. Lo único que no me gusta de la cámara es su ubicación. En la ubicación donde se encuentra hay una parte de la cama de atrás a la izquierda que no se ve, luego lo veremos. Además, yo elevaría un poco su posición, ya que cuando hacemos los timelapse, luego lo veremos también, se ve cómo se va aumentando el lateral de la pieza, pero no se ve su interior, con lo que el timelapse mola un poquito menos. Y ahora, volviendo a nuestro cabezal de impresión, cuenta con una característica que me parece increíble. Concretamente se trata de sus motores con bucle cerrado. Esto quiere decir que los motores cuentan con sensores que constantemente están comprobando la posición de nuestro cabezal. Un motor normal supone que cuando está imprimiendo, este está posicionado donde debe ir. Pero ¿qué ocurre si el cabezal golpea en algún sitio, uno de los cables tira y el cabezal no está en la posición en la que debería de estar? Un cabezal normal no notaría esto, con lo cual seguiría imprimiendo aunque no estuviese posicionado en donde tiene que estar, dando como resultado que la figura se imprimiese mal. En cambio, el sensor o encoder de estos motores de bucle cerrado leen constantemente en milisegundos la posición del cabezal, con lo cual si no está donde debería, se corrige al instante. Esto, como imaginaréis, es un seguro de vida, ya que evitamos tener que tirar a la basura una figura que ha tardado 20 horas simplemente porque a las 19 horas y media ha tenido un error de este tipo. En cuanto a los componentes del cabezal, mencionar que el extrusor cuenta con engranajes de acero endurecido que, junto con la boquilla de bimetal, permite utilizar filamentos abrasivos como por ejemplo el de fibra de carbono. Sin este tipo de materiales no podríamos utilizar filamentos abrasivos, como digo, ya que con una boquilla, por ejemplo, de latón, la lijaríamos literalmente en 2 días y nos la cargaríamos. En el Hotend, además de la boquilla bimetálica que hemos mencionado, tenemos un núcleo o garganta de cerámica. Esto es imprescindible si queremos procesar filamentos compuestos como el nylon con fibra de vidrio, con fibra de carbono o el PACF, que necesitan altas temperaturas y muy rápidamente. Y gracias a esta garganta de cerámica vamos a conseguir que la zona de fusión se caliente ultra rápidamente y de forma uniforme, consiguiendo que el flujo de fusión del filamento llegue hasta los 40 milímetros cúbicos por segundo. Increíble. En cuanto a la temperatura del Hotend, llega hasta los 370 grados centígrados. Esto, como decía, nos va a permitir utilizar filamentos industriales que no son compatibles con otras máquinas. Y continuando con las temperaturas, mencionar que la cama de nuestra Kiddy Max 4 puede alcanzar temperaturas de 120 grados centígrados. Además, a diferencia de otras impresoras, nuestra cama cuenta con una densa red de resistencias apoyada sobre una gruesa capa de aislante térmico en la parte inferior. Con todo esto conseguimos que los 120 grados de temperatura que puede alcanzar nuestra cama sean exactamente igual en el centro que en los laterales que en cualquier otro punto de la cama. Esto, unido a la placa que tiene de 6 milímetros, es importantísimo para evitar ciertos problemas a la hora de imprimir.
Por ejemplo, si utilizamos filamentos que son muy sensibles a las variaciones térmicas, como puede ser el ASA, y pusiésemos nuestra cama, por ejemplo, a 60 grados, podría haber zonas que estuviesen a 50, y en estas zonas un poco más frías haría que el filamento no se pegase bien a la cama, con lo cual nuestra impresión no sería perfecta. Con esta densa red de resistencias conseguimos que el calor sea homogéneo por toda la cama, evitando este problema. Y siguiendo con cuestiones térmicas, la mayoría de las impresoras cerradas como esta cuentan con un sistema de calefacción pasiva, es decir, que solo se calientan por el calor que irradia la cama. En cambio, la Kidimax 4 tiene un calefactor PTC independiente de 300 vatios y gracias a él conseguimos una cámara calefactada activa que puede mantener la temperatura de 65 grados constantes. Y esto es importantísimo porque si por ejemplo estamos imprimiendo con un filamento ASA que tiene que estar a 250 grados pero el ambiente está a 30 grados, al salir el filamento se enfría de golpe y se contrae, tirando de las capas inferiores y curvando la pieza, lo cual se conoce como warping. Mantener este ambiente de 65 grados evita el choque térmico y que se produzcan estos errores, consiguiendo así piezas perfectas y sin deformaciones. Y ahora ya por fin vamos a añadir nuestros filamentos. En este caso hemos elegido 3 filamentos PLA Plus, negro, amarillo y blanco. ¿Por qué será? Y también hemos elegido un PETG Plus HS de color azul. Lo primero y más recomendable es utilizar unas bolsitas de sílice y meterlas en los cajones preparadas para ello. Esto de por sí aminorará la humedad dentro de nuestra Kidibox. Y ahora que hemos cargado nuestro filamento tendremos que ir al menú de filamento, veremos que están llenos pero que tenemos que modificar los colores y características. Para ello vamos al lapicerito de editar y en este caso el filamento no es Quidi, es de otra marca, vamos a ponerle genérico, es PLA rápido, ¿vale? Aquí tenemos distintos tipos, ¿vale? Todos los que permite la impresora Quidi, en este caso es el PLA rápido, con lo cual no vamos a tocar, y es de color negro. Y aquí nos da unos datos sobre el filamento. En este caso, en PETG rápido, nos indica que la temperatura máxima del Kidibox es de 45 grados. Esto es importante porque si ponemos la temperatura del Kidibox a 45 grados que marcaba para el PETG, los filamentos PLA se van a reblandecer y van a estar pegajosos, con lo cual puede dar lugar a atascos. Si tenemos que usar distintos filamentos para hacer un mismo accesorio, debemos siempre tener en cuenta la menor de las temperaturas. Como último apunte, una cosa muy interesante, y es que si utilizamos el Kidibox tiene una tecnología anti-enredo de filamentos. De esta forma, si hay algún enredo cuando estamos imprimiendo, no se estropeará la pieza que estemos haciendo. Y otra cosa muy interesante de la tecnología anti-enredos es que nos sirve para apurar al máximo nuestros filamentos. Cuando nos queda poco filamento siempre tenemos el miedo de que se nos acabe antes de terminar la impresión. Si esto ocurre, el extrusor intentará tirar del filamento, pero como está enganchado en la bobina no podrá y se puede arruinar nuestra impresión. Al tener este sistema detectará eso como un enredo y parará la impresión antes de que se arruine. Ahora voy a iniciar un proceso de secado. Para ello me iré a los filamentos, aquí me marca ahora que está un 37% de humedad, le marco ahí y selecciono dentro del listado, en este caso el PLA. Me indica que lo va a subir a 55 grados centígrados durante 8 horas. Estos parámetros, yo pinchando en ellos, los puedo modificar si así lo deseo, pero en principio me fiaré de estos datos. Y ahora ya simplemente le doy al botón de iniciar. En este caso lo que me indica es que, dado que va a hacer girar los rollos de filamento, guarda el filamento en los agujeros que tiene en el portarrollos. No os recomiendo que lo hagáis así, no he podido grabarlo porque una vez que vamos a retirar el filamento, empieza a retirar cada uno de los rollos y no espera para retirar el siguiente. He tenido que correr mucho para que no se me desenrollase el filamento. Es mejor venir aquí, pinchar en cada uno de ellos y retirar uno a uno cada filamento. Y ahora ya sí, nos indica que todos están correctamente y le volvemos a dar a iniciar. Bueno, ¿y qué os parece ya si pasamos a las pruebas reales? Y lo primero que vamos a imprimir va a ser una lámina de nivelado.
Básicamente lo que vamos a imprimir es una hoja de 35 x 35 por 0,2 milímetros que nos indicará principalmente dos cosas. Lo primero, si la cama está totalmente nivelada, que se supone con la calibración inicial que hemos visto antes, así es. Y lo segundo y muy importante, si la variable Z-offset está correctamente configurada. Esta variable Z-offset es la distancia que hay entre la boquilla del cabezal y la placa PEI de la cama. Pero en caso necesario podremos aumentarlo o disminuirlo. Ahora veremos un ejemplo de ello. Vamos a realizar la impresión y luego lo veréis más claro. Bueno, pues como habéis visto, aunque inicialmente la calidad de impresión parecía perfecta, al intentar quitar la lámina de la placa PEI se ha terminado rompiendo. Esto es porque el valor del offset estaba demasiado bajo. Y el problema que esto tiene es que la boquilla aplasta demasiado contra la placa PEI el filamento y por lo tanto se adhiere demasiado. Esto, si lo hacemos en un objeto más voluminoso, simplemente nos costará un poquito más quitarlo. Si lo hacemos en una placa tan finita, ocurre esto, que termina rompiéndose. Por eso este tipo de láminas son perfectas para definir esa variable del Z-offset. Así que lo siguiente que vamos a hacer va a ser subir un poco ese Z-offset para separar un poco más la boquilla de la placa PEI. En este caso definiremos la variable Z-offset en más 0,05 milímetros. Bueno, ya habéis visto que esa pequeña variación del Z-offset ha dado resultado. Aumentar un poco la separación entre la boquilla y la placa ha hecho que el filamento no se adhiera tanto a la placa PEI y que salga de una sola pieza. Esta sería nuestra medida perfecta para el Z-offset. No obstante, y como una mera prueba técnica, vamos a ver qué ocurre si subimos 0,05 más el Z-offset. Bueno, ya habéis visto que no es el valor del Z-offset que buscamos. De nuevo, esta pequeña variación hace muchísimo. Pero, ¿qué ha pasado en este caso? Lo que ocurre es que al estar la boquilla demasiado separada de la placa PEI, el filamento lo deposita pero no lo aplasta y hace que no se expanda y no se fusione con las líneas de extrusión contiguas. De hecho, aquí podéis ver perfectamente la línea y el hueco que hay entre cada una de ellas. Con lo cual, cuando intentamos separarla, esto es lo que ocurre. Por lo tanto, ya sabemos que el valor Z-offset perfecto para nuestras impresiones es más 0,05 milímetros. Y lo siguiente que vamos a imprimir va a ser un cubo de calibración X y Z. Esto concretamente es un cubo de 30 x 30 x 30 milímetros que nos permite ver si está calibrado en distintos puntos. Y este es el resultado. Y lo primero que vamos a comprobar es realmente si todas sus caras miden 30 x 30 x 30. En este caso ya os digo que está perfecto. Lo siguiente que vamos a poder comprobar son los ecos o vibraciones. Comprobaremos si a continuación de la X e Y hay algún tipo de sombra o eco. En este caso, aunque parece que hay algo, creo que la impresión es prácticamente perfecta. Asimismo, vemos que tanto las esquinas verticales como las horizontales están perfectamente definidas. También podemos comprobar que estos chaflanes de las esquinas están perfectamente definidos. Además, este puente interior vemos que está totalmente definido y no hay ningún tipo de descuelgue. Lo que sí que veo es que en la superficie superior se marcan demasiado las líneas de extrusión. Para mejorar esto, si en el laminador vamos a la parte de alisado, podemos indicar que hago un alisado en las capas superiores. Vamos a terminar las pruebas de calibración imprimiendo el típico Benchy. En este caso lo hemos impreso en este amarillo, que por cierto no lo he dicho, pero todas las impresiones hasta ahora las hemos impreso en filamento Rapid PLA Plus. Aquí lo primero que vemos es que tiene bastantes hilillos sueltos por ahí. Esto no es preocupante porque con un simple soplete o mechero pasado rápidamente se fusionan y desaparecen. En cuanto a la calidad, vemos que las letras de abajo se pueden leer perfectamente, la textura del casco es prácticamente perfecta, los agujeros de la proa están muy bien definidos, así como las ventanas y las puertas. Además, en el tejado no se muestra ningún tipo de descuelgue y la chimenea y los orificios están prácticamente perfectos. La verdad es que me encanta cómo ha quedado.
Bueno, y para terminar con las pruebas de calibración, vamos a testear este accesorio adicional que nos han enviado los amigos de Kiditech. Se trata del Polar Cooler y es una herramienta diseñada para forzar al límite la termodinámica. Y ahora la pregunta es, ¿para qué nos sirve este Polar Cooler? Pues en realidad tiene una doble funcionalidad muy importante dependiendo del filamento que estemos utilizando. Por ejemplo, con el PLA entra en juego cuando queremos imprimir grandes estructuras. Cuando imprimimos y el filamento se va enfriando, tiende a expandirse un poquito. Esto, cuando imprimimos grandes estructuras, puede provocar grandes tensiones entre las distintas capas. Y en estos casos se puede producir el cracking o delaminación, estropeando por completo nuestras impresiones. Para evitar esto, lo que podemos hacer es cerrar la puerta de nuestra impresora. De esta forma, aunque no activemos la cámara activa, el calor residual de la cama mantiene el entorno en una temperatura adecuada. Pero esto nos lleva a otro problema, y es que el PLA en estas temperaturas tiende a ablandarse, lo cual puede producir que en el extrusor se quede pegado y se produzcan graves atascos. Y es aquí donde entra en juego nuestro Polar Cooler. Lo que hace es coger aire fresco del exterior y lanzarlo directamente en la zona del extrusor, con lo cual conseguimos enfriar un poco tanto los engranajes como el filamento, evitando estos atascos. Y el segundo beneficio del Polar Cooler entra en juego cuando estamos imprimiendo filamentos técnicos como el ABS, el filamento de policarbonato o filamentos con fibra de carbono. Con este tipo de filamentos necesitamos activar la cámara activa de nuestra impresora para mantener el interior a 65 grados centígrados. El problema es que si estamos haciendo una impresión de 15 horas, por ejemplo, y tenemos durante todo ese tiempo esa temperatura interior de 65 grados, el motor del extrusor va a tender a sobrecalentarse, perder fuerza e incluso estropearse porque el disipador no da abasto. Y de nuevo es aquí donde entra en juego el Polar Cooler, inyectando aire fresco en la zona de extrusor y evitando este sobrecalentamiento. Así que ya sabes, si imprimes estructuras grandes o vas a imprimir con filamentos técnicos, el Polar Cooler es tu mejor amigo. Y una vez hechas estas pruebas de calibración, ¿qué os parece si imprimimos algo realmente útil? Y de esta sencilla manera hemos diseñado una pequeña manilla que con un tornillo y una tuerca podemos hacerla totalmente funcional. Y ahora vamos con algo que estaba deseando imprimir. A ver si adivináis qué es antes de que termine. Pues sí, se trata del logo del canal, que la verdad se ha quedado perfecto. En este caso lo hemos impreso todo junto. Esto implica que por cada capa que tenga distintos colores tiene que hacer una purga para cambiar de color. En este caso el logo pesa aproximadamente 115 gramos y los desperdicios de los filamentos, incluida la torre, pesan aproximadamente 44 gramos. Dependerá de lo que queramos complicarnos un poco la vida, separando los distintos colores para pegarlos luego todos juntos. Y en este caso es lo que vamos a hacer.
Y aquí tenemos nuestro logo. En este caso, como habéis visto, he separado cada una de las partes de distintos colores y las he impreso por separado. Luego simplemente ha habido que pegarlo todo junto. Lo bueno que tiene este sistema es que apenas tiene desperdicio de filamento. Eso sí, hemos tenido que ir separando cada una de las partes que componen el logo. Una cosa muy importante es que si por ejemplo tenemos que encajar unas partes dentro de otras, como por ejemplo la parte blanca de las letras, tenemos que reducirlo 0,1 o 0,2 milímetros. Esto es porque el plástico del filamento cuando se enfría tiende a ensanchar un poco. Pero el resultado ha sido genial. Bueno, y con todo esto nos despedimos por hoy. Agradecer a los amigos de Kiditex que nos hayan enviado esta máquina para ponerla a prueba. En próximos vídeos iremos creando accesorios y herramientas que nos sirvan en nuestro taller. Si se te ocurre alguna herramienta o accesorio para nuestro taller que quieras que imprimamos, déjamelo en los comentarios. Y nada, como siempre espero que os haya gustado esta review de la Kidimax 4. Si así, ya sabéis, dejadme un like ahí abajo, comentar todo lo que queráis, compartir el vídeo con quien queráis, suscribiros en caso de que no lo estéis ya y activar la campanita para que os avise de nuevos vídeos. Y como siempre digo, que si yo puedo hacerlo, vosotros también. Adiós.